Hola, somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Continental y queremos presentar el proyecto de terremotos y riesgos sísmicos. Mi nombre es Jean-Pierre. Mi nombre es Precia Melissa Araujo. Mi nombre es Romero Vicente Kendall. Mi nombre es Dani Brian Torres Fuentes. Mi nombre es Samuel Ordóñez. Mi nombre es Kevin Tamuyanqui Mariano. Mi nombre es Roberto Machado Laurenti. De sismología es el estudio de las teorías y modelos sobre la estructura y los procesos internos en la Tierra. Y se divide en dos. Uno es la propagación de ondas y la estructura de la Tierra, y la otra parte, es el estudio de la fuente y fenómenos internos que suceden en la Tierra. Bueno, los tipos de ondas, hay 4 tipos de ondas. Una onda es de sismo, otra onda es de explosión, otra onda es de colapso, un colapso de mina, y otro es una onda de marea terrestre. Bueno, continuando con la exposición, vamos a dar una reseña histórica, una línea de tiempo de la sismología. En 1800 a.C. se creía que los animales que habitan debajo de la tierra provocaban los sismos. En el 3000 a.C. Aristóteles y Séneca proponen que el aire da origen a los sismos. En 1600 después de Cristo, Galileo hace un estudio de los cuerpos sometidos a una tensión. En 1660, Hooke estudia la relación de tensión y deformación, que luego se va a llamar la ley de Hooke. En 1800 después de Cristo, aparece la ley de la conservación de la energía. Poisson deduce que las ondas de sismo se propagan en los sólidos. En 1845, Stokes observa que los sólidos se rompen cuando se le proporciona una fuerza de presión y de tensión, igualmente. En 1857, Mayer propone el concepto de foco puntual, y en 1888, con el trabajo de Smith, se deduce la trayectoria de las ondas. En 1999 y 1981, Skinner y Bolt proponen los movimientos de las placas y también la formación de las montañas. Continuando con la exposición, tenemos el tema de riesgos sísmicos. El ingeniero Julio Kuroiwa, consultor internacional de riesgos sísmicos, dice que en nuestro Perú hay 3 zonas principales de riesgos sísmicos. Una ubicada en Lima, a pocos kilómetros de la costa. La otra está ubicada al sur de Moquegua. También tenemos la otra que está en la costa de Piura. Tener conocimiento sobre los riesgos sísmicos es muy importante, ya que eso nos puede salvar la vida. Por ejemplo, en las urbanizaciones o en la ciudad que tenemos aquí en nuestra maqueta, deben haber espacios libres o parques, ya que cuando empiecen los sismos, la gente pueda salir de los edificios y casas y concentrar en ese punto y no ser perjudicados por las estructuras o otras cosas que puedan pasar. También tenemos que tener conocimiento de tener una mochila de primeros auxilios, nuestro botiquín, nuestra mochila, para tener nuestros instrumentos y todo lo necesario cuando estos sismos ocurran. Como hace pocos años, cuando ocurrió esto en Ica, este terremoto que nos afectó, y incluso yo me acuerdo que estaba en mi casa, ¿no? Y se sintió muy fuerte el terremoto. Refiriéndonos a esto, es muy importante saber el tema de riesgos sísmicos y dónde se encuentran los puntos de mayor sismicidad en nuestro país. Gracias. Actividad sísmica. Es la manifestación de un tectonismo profundo de gran actividad sísmica que se desarrolla a lo largo del Pacífico oriental a la cordillera de los Andes. La determinación epicentrales cuya cantidad aumenta a partir del año geofísico internacional y cuya cantidad mejora en detectividad debido a la instalación de la red uniforme del sismógrafo PELA
permite de tener una mejor idea de la representación de focos sísmicos en el territorio peruano. Los focos profundos se desarrollan entre los 300 a 700 kilómetros. Se sitúan al este de los Andes, cerca de la frontera con Brasil. Esta distribución vertical de hipocentros se denomina placa de Benioff. Gutenberg y Richter en 1949 desarrollaron el método para determinar la sismicidad en una región. Demostraron que el valor del número de la liberación de tensión de un sismo era proporcional a la energía total de liberación de un terreno. Ahora, voy a mencionar los últimos terremotos de este siglo. En 1912 se desarrolló en Piura, en 1928 en Chanchamayo, en 1940 en Lima, en 1942 en Nazca, en 1949 en Satipo, en 1950 en Cusco, en 1970 se desarrolló en Chimbote y el más representativo que fue el 23 de julio de 2001 que afectó al sur del Perú. La intensidad es una medida de los efectos causados por un sismo en un lugar determinado de la superficie terrestre. La intensidad del sismo depende de la distancia. Por ejemplo, un sismo pequeño pero muy cercano puede causar alarmas y grandes daños. Por esta razón decimos que su intensidad es grande. En cambio, un sismo muy grande pero muy lejano puede apenas ser sentido ahí. Por eso decimos que su intensidad es pequeña. Continuando, les voy a hablar. Cuando se habla de una intensidad de un sismo, sin indicar dónde fue medida, una de las escalas fue de Rossi-Forel, de 10 grados, propuesta en 1883. En la actualidad existen varias escalas de intensidad. Estas son la escala de MSK de 12 grados, usada en Europa Occidental desde 1964, la escala JMA de 7 grados, usada en Japón, la escala MM y MSK, propuesta como estándar internacional. A continuación les explicaré según la escala del italiano Giuseppe Mercalli, que se escribe en números romanos. Primer grado, no se ha sentido, sin efecto, sin daño. Segundo grado, débil, objetos colgantes se mecen levemente, sin daño. Tercer grado, sentido apenas, sin efecto, sin daño. Cuarto grado, observado ampliamente, muebles livianos vibran y sin daño. Quinto grado, fuerte, es sentido por casi todo el interior. Sexto grado, daños leves, es sentido por muchos de afuera y de viviendas y edificios. Séptimo grado, daños, muchos edificios sufren daños. Octavo grado, daños severos, mucha gente se encuentra difícil mantenerse de pie. Noveno grado, destructivo, pánico general. Décimo grado, la mayoría de los edificios sufren daños. 11 grados, devastador, la mayoría de los edificios sufren daños. 12 grados, totalmente devastador, todos los edificios se destruyen. Localización de un terremoto. La localización de un terremoto se puede dar cuando las ondas sísmicas son a través de las placas, y son dos tipos de ondas, la P y la S, transversal y convencional, pero la que causa más daño es la convencional, o sea la S. Y podemos ver, para localizar un terremoto, antes los científicos hacían que las ondas hacían los conteos a mano. Ahora, por el uso de las computadoras y todo eso, se puede localizar más rápido el terremoto y se puede designar el epicentro. El tamaño de los sismos puede ser expresado en términos de su magnitud y intensidad. En 1935, Charles Richter fue el primero en desarrollar la escala de magnitud, por los datos obtenidos de un sismógrafo en esa fecha. Y Richter se basa en la amplitud de mayor onda sísmica. También Richter desarrolló un método que considera la disminución de la amplitud de onda en función a la distancia. Y dentro de la escala de Richter tenemos a la
magnitud de onda superficial, que mide la amplitud de mayor onda con un periodo de 20 segundos. Y también tenemos la magnitud de onda del cuerpo, que describe los terremotos con grandes profundidades. Y ahora en estas fechas, pues Richter ya no es muy común la escala de Richter ya no es muy común de utilizar, sino la escala de magnitud del momento, que puede calcularse fácilmente a partir de los sismógrafos examinando ondas sísmicas con periodos largos. Y esta magnitud del momento pues fue propuesta por Thomas Hanks en 1979. Ahora en estos tiempos esta es la más usada, ¿no?, por los sismógrafos o por los sismólogos. Y la diferencia entre la escala de Richter y la escala de magnitud es que la escala de Richter, como expliqué antes, se basa pues en el tamaño de onda que un sismógrafo le da. En cambio la escala de magnitud del momento pues se basa en la cantidad de energía que libera durante una falla. Y bueno, esto sería todo sobre escalas de magnitud, ¿no? Ruptura y propagación. Cuando hablamos de ruptura y propagación, estamos hablando de la deformación que se genera dentro de la corteza terrestre. En propagación estamos hablando de las fuerzas las cuales deslizan a la roca, a las placas, y estas son generadas dentro de las placas tectónicas, la cual al juntarse, sea por subducción o subducción, generan una energía la cual es liberada a través de ondas sísmicas. Estas ondas empiezan en un punto de profundidad llamado foco o también hipocentro, la cual es perpendicular al epicentro de la corteza terrestre. La ruptura inicial se genera en el foco o llamado hipocentro, la cual está dentro de la corteza terrestre. Esta es perpendicular al epicentro, la cual esta genera las ondas secundarias y estas se desplazan a través de toda la corteza terrestre. Existen varios tipos de ondas sísmicas, la cual detallarán con más precisión más adelante. El movimiento que genera estas ondas generan un empuje y una atracción, la cual provocan que las partículas se muevan hacia adelante y hacia atrás a lo largo de toda la dirección a la cual la onda va a viajar. El 90% de los terremotos se originan en las fallas o en el choque de las placas tectónicas, la cual estas al liberar una gran energía generan catástrofes, las cuales pueden ser muy perjudiciales dependiendo al grado o magnitud del sismo o terremoto.现场可以看到一片都是断垣残壁，因为整栋17层楼高的建筑就直接拦腰折断，直接横躺在永大路2段上面。所以现场可以看到呢，是整个烟硝弥漫的，主要就是因为这个坍塌下来之后有非常多的粉。Continuando, hablaremos hoy del rebote elástico. El rebote elástico en la corteza terrestre se acumula energía gracias a procesos de formación elástica. ¿Qué quiere decir? Que las mayores concentraciones de tensiones se producen a lo largo de los límites de placas. A medida que se deforma, se va almacenando energía elástica cuando se ha deformado más allá de su punto de ruptura, que ahora en el siguiente ejemplo les podré explicar más detalladamente. Seguidamente les vamos a explicar sobre la teoría del rebote elástico, que para eso vamos a hacerle un corte a nuestro modelo de diseño. Haremos un corte para explicar que sería nuestra deformación elástica. Para eso situaremos fuerzas en los extremos para poder para que haya fisuras de tensión. Otro serían las fisuras de compresión y tensión, que sería aquí, como podemos observar, acá hay unas pequeñas fisuras que serían en las placas. Y ya eso, gracias a toda la liberación de la energía, llegará a un fallamiento y liberación de energía y deformación por ruptura, que tenderá a romperse.